Bueno, pues buenas tardes. Esperamos que sea el último mensaje por ahora, ¿verdad? Esperamos que haya otra oportunidad para predicarles. No creo que sea la última, aunque algunos ya se ven más para allá que para acá. Pero bueno, esperamos que aguanten todavía otra oportunidad. Gracias, qué bendición ha sido estar aquí. Yo he disfrutado, yo no sé si ustedes han disfrutado, pero yo creo que no, ¿verdad? Con las preguntas esas y luego con los exámenes. Yo sé que ahí es el lloro y el crujir de dientes, pero bueno, hay que prepararse, nada más hay que prepararse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 2. Capítulo 2. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 4. Todos de pie, por favor. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 1, ustedes leen el 2, así hasta el versículo número 4. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en ti. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Unidos, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la bendición que tenemos de poder reunirnos para estudiar de tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu controle este tiempo, controle nuestra mente, nuestros pensamientos, nos ayude a estar atentos a lo que tú quieres que nosotros escuchemos y sobre todo hagamos. Úsame para comunicar correctamente cada porción de tu palabra y que pueda ser de bendición a la vida de mis hermanos. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado como ingredientes para servir a Dios cuando Él lo llama. Ingredientes para servir a Dios cuando Él nos llama, ¿sí? Yo creo que es sumamente importante que nosotros entendamos lo que el Señor le está diciendo aquí al profeta Ezequiel. Él fue llamado por el Señor, como lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Él fue llamado por el Señor para desempeñar un trabajo. Y ese trabajo fue bastante difícil. El Señor desde el principio le dice aquí en el capítulo 2 que acabamos de leer, en el versículo número 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y mire lo que sigue diciendo, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Qué tremendo el trabajo que tenía que desempeñar el profeta Ezequiel, ¿verdad? Ya Dios le está diciendo, mira, esa gente es dura, es más dura que la roca, es peor que un alacrán, que un escorpión, es peor que una serpiente venenosa, pero no tengas miedo.
Qué bueno que nosotros no estamos en días del profeta Ezequiel. Ahora, de que la gente es dura, por supuesto que es dura. De que el trabajo que vamos a desempeñar se compara de alguna manera con el trabajo del profeta Ezequiel, también es cierto. Pero precisamente por eso el Señor nos ha llamado. Y por eso también es que necesitamos tener estos ingredientes en nuestra vida si queremos cumplir fielmente con el Señor. Gracias a Dios por el profeta Ezequiel. Él no se amedrentó, él no se apocó, él no tuvo miedo de predicarle a esa gente. Y si es cierto que era gente rebelde por lo que vemos en la Biblia. De hecho, el profeta Ezequiel les estaba predicando allí en Babilonia, donde habían sido llevados cautivos. ¿Y por qué fueron llevados cautivos? A causa de su rebeldía, a causa de la dureza de su corazón, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha llamado para cumplir con un trabajo. Por eso insisto, necesitamos tener estos ingredientes no solamente perfectamente bien definidos en nuestra vida, identificados, cuáles son esos ingredientes que necesito para cumplir con ese llamado que Dios me ha hecho, pero asegurarnos de que efectivamente los tenemos. Porque si no los tenemos, vamos a claudicar, vamos a retroceder, vamos a caer, vamos a tropezar en el llamado que Dios nos ha hecho. Esa es la razón de por qué tantos que han sido llamados dejan el ministerio, dejan de servir al Señor, porque simple y sencillamente estos ingredientes no estaban en su vida. ¿Qué es lo que la vida del profeta Ezequiel nos enseña acerca de ese llamado que Dios nos ha hecho? Bueno, repito, el tener estos ingredientes. Y para el profeta Ezequiel era muy claro que él necesitaba esos ingredientes. Y cuando él los entendió, él los tuvo, él estuvo completamente seguro de que estaban en su vida, entonces nada lo detuvo. A pesar de que había oposición, a pesar de que había rechazo, a pesar de que había crítica, burla, menosprecio. Es exactamente lo mismo con nosotros. ¿Cuáles son esos ingredientes? El primer ingrediente que necesitamos, si es que vamos a cumplir con nuestro llamamiento, es una visión de Dios. ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí necesitamos estar seguros de que Dios es el que nos ha llamado, de que Dios es el que nos ha puesto la carga, de que Dios nos ha puesto ese deseo, ese llamado. Y la verdad es que solamente es Dios el único que puede hacerlo. Miren lo que dice en el capítulo número 1, versículo número 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y miren la última parte de este versículo, lo que dice, y vi visiones de Dios. Vi visiones de Dios. Y eso es lo que nos sigue relatando el profeta Ezequiel. Él tuvo una visión clara de Dios. O sea, no solamente vio al Señor, como aquí nos lo dice, ¿verdad? Dios se manifestó a él. Dios le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Más o menos fue lo mismo que ocurrió con el profeta Isaías, allí en Isaías capítulo número 6. ¿Cómo necesitamos estar seguros de que el llamado es del Señor? A propósito, ¿qué es el llamamiento? Hay algunos que piensan que el llamamiento viene de repente cuando vemos ángeles o vemos mariposas volando o de repente vemos, yo no sé qué es lo que algunos quieren ver, o pilotes o buitres o yo no sé, no necesitamos ver nada. El llamamiento de Dios es el deseo que Dios pone en nuestro corazón de servir.
porque nadie más nos puede poner ese deseo. Nada más hay dos posibilidades. O el deseo nos lo pone Dios o el deseo nos lo pone Satanás. ¿Tú crees que Satanás te va a poner el deseo de servir a Dios? No, antes al contrario, Satanás te quiere quitar ese deseo. Satanás te quiere envenenar la mente diciéndote, no. Dios no te llamó, no, dedícate a otra cosa. Mira, tú tienes una familia, tú necesitas ganar dinero, tú necesitas un buen trabajo, tú necesitas prepararte, educarte. Todas esas cosas Satanás te las va a decir, no Dios. ¿Por qué tenemos el deseo de servir a Dios? Pues porque Dios nos pone ese deseo. Dios nos pone esa idea en nuestra mente, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que ocurrió con el profeta Ezequiel. Dios le mostró a través de una visión lo que Dios quería que él hiciera. Gracias a Dios que el profeta Ezequiel no fue rebelde. Y Dios se lo dijo. Yo espero que tú no seas rebelde como la casa rebelde a la cual te envío. Miren lo que dice en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo número 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué privilegio el de el profeta Ezequiel y el del profeta Ezequiel y el de Jeremías y muchos otros personajes que se nos mencionan en la Biblia. Qué honor ver la presencia de Dios, ver el trono de Dios. Qué honor. Pero saben una cosa, hermanos, nosotros no somos menos, porque aquí tenemos la bendita palabra de Dios. Ezequiel no tenía este libro así como nosotros lo tenemos. Ezequiel no tenía toda la revelación de Dios escrita como nosotros la tenemos. Nosotros en realidad somos más afortunados porque podemos conocer la voluntad de Dios a través de estudiar la palabra del Señor. De eso hablábamos el día lunes. Qué terrible es cuando el cristiano descuida la palabra de Dios, menosprecia la palabra de Dios. ¿Cómo Dios se va a manifestar en su vida? ¿Cómo Dios le va a hablar? ¿Cómo Dios le va a indicar exactamente su voluntad? Si es tan ajeno, tan descuidado, tan apático a la palabra de Dios. El profeta Ezequiel tuvo una visión de Dios. El profeta Isaías también. Y miren lo que sigue diciendo ahí en Isaías capítulo número 6, versículo número 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está hablando el profeta Isaías aquí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Pueden imaginarse lo sucio, lo vil, lo inútil que se vio el profeta Isaías teniendo esa visión del trono de Dios, de la gloria de Dios, viendo a esos ángeles ahí rindiéndole culto, alabando a Dios? El primer ingrediente que necesitamos es estar seguro de que hemos visto a Dios. Ahora, no literalmente lo vamos a ver, físicamente lo vieron estos personajes, pero de que tenemos que estar seguros de que Dios nos ha llamado, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, porque de que va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber adversidades, un montón. Van a venir ataques de todas maneras, de todas formas a nuestra vida. Dios se lo dijo al profeta Ezequiel. Te voy a mandar a gente dura de corazón, gente rebelde, gente que no quiere entender.
Y ahí los comparó con escorpiones, ¿verdad? Con animales ponzoñosos. Y muchas veces así va a ser. Si no estamos seguros de nuestro llamado, vamos a claudicar. Ay, mira cuántos problemas. Yo pensé que todo el mundo me iba a aplaudir. Yo pensé que todo el mundo me iba a alabar. Yo pensé que todo el mundo me iba a recompensar. Yo pensé que todo el mundo me iba a felicitar. Ni sueñes. Va a haber gente que te critique, que te ataque, que se burle de ti, que diga que estás loco, que eres un demente, que eres un necio, que estás malgastando tu vida, perdiendo tu vida. A propósito, déjame decirte, no hay mejor forma de invertir la vida que sirviendo al Señor. Mira, toda la gente gasta su vida en algo. Toda la gente está gastando su vida en algo. Qué bendición gastar nuestra vida en el servicio a Dios. No solamente ganamos aquí, pero por la eternidad. Un día nos vamos a dar cuenta de que valió la pena dedicar toda nuestra vida a servir al Señor. Esa es la razón de por qué el profeta Ezequiel se mantuvo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Elías y todos los demás que se nos mencionan, porque ellos estaban seguros. Dios me llamó, Dios puso esa carga en mi corazón. Yo quiero servir a Dios. Y así debemos de hacerlo. No hay otra manera. Tú vas a claudicar. Mira lo que sigue diciendo en el versículo número 6. Y voló hacia mí. Estamos en Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y miren lo que responde el profeta Isaías. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Tú necesitas que alguien vaya en tu lugar. Yo estoy listo, Señor. Envíame a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Miren lo que dice el versículo número 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y ahí sigue hablando de los problemas que el profeta Isaías, exactamente igual que el profeta Jeremías, tenía que enfrentar. Si tenemos esa visión de Dios, y Dios ha puesto esa carga en nuestro corazón, hermanos, nada nos debe de detener, nada absolutamente. Y no nos debería de detener nada ni nadie, a menos que nosotros no querramos. Nadie nos puede detener, porque Dios está en nosotros. Miren, este es el segundo ingrediente. Vuelvan a Ezequiel, capítulo 2. Si queremos servir a Dios, porque Él nos ha llamado, primero necesitamos una visión de Dios. Segundo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo número 2. Y luego que me habló, entró. ¿Quién entró? Si están en Ezequiel 2:2. ¿Quién entró? El Espíritu en mí. Y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Dice la Biblia que Ezequiel fue lleno del Espíritu Santo. Y no hay otra manera de hacer la obra de Dios. La guerra en la cual estamos, de la cual hablaba anoche, estamos en una guerra espiritual, hermanos. Esto no se gana en el terreno físico, en el terreno material, en el terreno humano. No se gana ahí, se gana en el terreno espiritual. Y el único que puede ganar esa batalla es Dios. Pero Dios obrando a través de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que dice allí en Efesios capítulo 6, que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre.
Si fuera contra carne y sangre, bueno, pues vemos al enemigo a qué hora nos quiere agredir, a qué hora nos quiere atacar y nos escondemos. Y si no podemos hacer otra cosa, por lo menos salimos corriendo, huimos. Pero la guerra en la cual estamos es espiritual. Si no dependemos totalmente del Señor, ya estuvo que vamos a fracasar. Ya estuvo que Satanás va a destruirnos. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, no pertenecen a este mundo, pertenecen a Dios. Y Él es el único que nos puede defender. Esa es la razón de por qué dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo número 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso quiere decir, dice Pablo, no te embriagues con vino, porque el vino disuelve, destruye, corroe tu organismo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La vida cristiana no se puede vivir en la carne. No se puede vivir en la carne. Hay del cristiano que trata de vivir su vida cristiana en la carne. Pobrecito de él, ya está destinado a fracasar, a ser miserable. Tenemos que andar en el Espíritu. Y todos los días, todos los días, todos los días. Por eso es que la palabra aquí, sed, está en imperativo. Es un mandato, es una orden. Y una orden continua, 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 continua. Sed llenos del Espíritu. Eso lo aprendió perfectamente bien el profeta Ezequiel. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y lo llenó y lo afirmó. Y él dijo, ahora sí, estoy listo. Aunque había miles de personas ahí que se oponían, él dijo, el Señor me ha llenado. Y es exactamente lo mismo que necesitamos. Ir y hablarle a una persona de Cristo, hermano, no es una cosa sencilla. Estamos en la guerra, estamos en el terreno más peligroso, ¿sí? Satanás ahí con todo su armamento habido y por haber va a tratar de detenernos. No quiere que la gente sea salva. Dice la Biblia que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo vamos a poder rescatar a una persona? En nuestra habilidad, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. No, ya vemos que el profeta Ezequiel escuchó de parte de Dios que él iba a gente dura de corazón, de rostro, rebelde, necia, terca, empedernida en su pecado. No estamos muy diferentes nosotros. Este mundo cada vez está más perverso. Cada vez a la gente le importan menos las cosas de Dios. Quieren vivir en su pecado, revolcándose en su suciedad. Pero el trabajo del profeta Ezequiel, igual que el nuestro, es ir y hablarles. Escuchen o no escuchen. Dice la Biblia para que sepan que hubo profeta. ¿Sí? Si deciden no aceptar, bueno, ese es su problema. Pero sí tenemos que ir llenos del Espíritu Santo. El primer ingrediente, entonces, para servir al Señor cuando Dios nos ha llamado es una visión de Dios, una visión clara del Señor. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, miren lo que dice en el capítulo 2, vuelvan a Ezequiel, capítulo 2, versículo número 3. Dice aquí la Biblia, y me dijo, hijo de hombre, yo te qué, te qué, te envío a los hijos de Israel. Yo te envío. Yo te envío. Recordemos eso, hermanos. Somos enviados por Dios. Somos enviados por Dios. No nos envía una organización. No nos envía un hombre. Yo recuerdo un hermano que estaba trabajando como misionero allá en el Ecuador. Me dijo, pastor, ¿por qué me mandó aquí?
Yo le dije, hermano, yo no te mandé. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la necesidad que había en Ecuador de un pastor? Lo primero que te dije es, ora al Señor, que Él te dirija. Porque exactamente ese es el problema. Si tú estás pensando, mi pastor me mandó, o un pastor me mandó, o un hombre me mandó, no vas a hacer las cosas bien. Y qué fácil es renunciar entonces. Vas y le dices al que te mandó, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Ya no, me rajo. Mande a otro. Aquí, ¿delante de quién renunciaba Ezequiel? Si Dios mismo lo envió. Y hermanos, ese es el privilegio que tenemos, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestro patrón sea el mismo Dios que nos salvó, el creador del universo. ¿Cómo podemos decirle no? Digo, hay algunos que sí le dicen que no, pero ese es un problema bastante serio. ¿De qué nos podemos quejar? Es que no tengo dinero. Dice el Señor, pues pídeme, yo soy el dueño de todo. Es que no tengo capacidad. Yo sé, por eso te llamé, por eso te escogí. Yo te puedo capacitar. Es que no sé hablar, dijo Moisés. Soy ta, 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 ta. Y Dios le dijo, sí, yo ya sé que eres tartamudo. Pero, ¿quién creó la boca? ¿Quién hizo la lengua? Entonces, ¿cuál es el problema? Si estamos seguros de que Dios nos envió, pase lo que pase, vamos a seguir y vamos a seguir, venga lo que venga, cueste lo que cueste, hasta el día en que lleguemos a la presencia de Dios. Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que soy muy pobre. Ay, pobrecito de mí. Es que a mí me sacaron de un basurero. No te preocupes. No te preocupes de dónde haya salido. Dale gracias a Dios de que Dios te haya escogido y que Él te esté enviando a hacer la obra del Señor. De que van a venir problemas, eso no hay duda. Dime un solo personaje en la Biblia que Dios lo haya enviado a hacer un trabajo que no haya tenido que enfrentar montones de problemas. Uno solo, no lo hay. Todos han tenido que enfrentar problemas, pero como ellos tuvieron la visión de Dios, Dios les hizo el encargo, luego ellos fueron llenos del Espíritu Santo y luego estaban seguros de que Dios los había enviado. ¿Cuál era el problema? ¿Sí? Venga lo que venga, vamos a terminar bien nuestra carrera. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo número 17. Juan capítulo número 17. El versículo número 18. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando. Y Él dice, Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces no tenemos que estar dudando. El Señor me envió. Claro que el Señor te envió. ¿Quién más te puede enviar? ¿Quién más? No, pues el pastor me dijo. No, 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 no. Esto no es obra de un pastor. Esta es la obra de Dios. Sí, ahora por supuesto, Dios ha puesto pastores, pero es el Señor el que nos ha hablado. Sí. Mira, yo no tuve un pastor, como lo explicaba uno de estos días. La iglesia donde yo nací, yo crecí, no había un pastor. ¿Delante de quién renunciaba? Yo no podía ir con el pastor, ya me rajo. Ya no, me voy a dedicar al ministerio. ¿A quién le decía? No había un pastor. ¿Quién puso esa carga en mi corazón entonces de servir? Pues fue el Señor. Fue el Señor. No hay duda de eso. Fue el Señor. Entonces, cuando de repente venían problemas, ¿a quién le hablaba de mis problemas? Pues al Señor. Y es exactamente lo mismo que tú tienes que hacer. No, pastor, ya renuncio. Escribes tu carta de renuncia. No, el pastor no te envió.
fue el Señor. Aquí lo está diciendo nuestro Señor. Sí, yo te envío. Ve y haz el trabajo que te he encomendado. Ahora, el siguiente ingrediente. Estamos hablando de los ingredientes para servir al Señor. Si Él nos ha llamado, estos ingredientes son vitales en nuestra vida. Primero, una visión de Dios. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, ser enviados por Dios. Y Él nos ha enviado. Mira el siguiente ingrediente. En el capítulo número 3 de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículo número 1. Dice aquí la Biblia, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Sabes qué es lo siguiente? El siguiente ingrediente que necesitamos para servir al Señor. Ser obediente. Pero qué interesante que antes de que fuera obediente, Ezequiel, Dios le dijo, cómete el rollo. Y él literalmente se comió la palabra de Dios. Literalmente se la tragó. ¿Sí? Y yo creo que el Señor quería darnos una ilustración perfecta a cada uno de nosotros de qué lugar debe de ocupar este libro en nuestra vida. No debe de haber cosa más importante, hermano. No debe de haber cosa que nosotros conozcamos mejor, sepamos mejor que este bendito libro. Qué vergüenza que una persona que aspira a servir al Señor no pueda encontrar una cita bíblica. Eso es una vergüenza. Y tú deberías dedicarte a aprenderte los libros de la Biblia de memoria y a saber dónde se encuentra tal o cual pasaje. Conoce la Biblia. No debería de haber mejor libro para nosotros que la Biblia. Ningún otro libro es más importante que la palabra de Dios. Y repito, he visto hasta pastores negligentes, descuidados con la palabra de Dios. Pastores que llegan al púlpito sin Biblia. Por favor. No, es que ya me la sé. No importa que te la sepas. Si te la sabes, con más razón, debes de darle lugar a la palabra de Dios. No, es que ya no la necesito. Miserable de ti. Ay de aquel que piensa que ya no la necesita. Ay de aquel. Y repito, yo he conocido pastores que andan dejando la Biblia olvidada de todos lados. Pastores. Miembros de iglesia, ni qué decirlo. En nuestra iglesia alguien olvida su Biblia y que se olvide de su Biblia. No se la vamos a regresar. Así no dejas olvidado tu teléfono, ¿verdad? De repente no lo encuentras y ya te anda dando un paro cardíaco. ¿Y la Biblia? Ay, me compro otra. Mañoso. Te puedes comprar otro teléfono. ¿Qué lugar ocupa la Biblia? Por eso no somos obedientes. Dios le dijo a Ezequiel, ahí lo acabas de leer, come este rollo, cómelo. Y dice Ezequiel que cuando lo comió fue dulce a su boca, aunque después dice la Biblia que amargó su vientre. Y es que él entendió lo que implicaba la palabra de Dios. Y cómo no iba a sentirse de repente golpeado por la realidad de la palabra de Dios. Pero hermanos, mientras entendemos la Biblia, mientras disfrutamos la Biblia, vamos a comerla y comerla de tal manera que ya cuando vengan esas cosas duras, difíciles, estemos tan acostumbrados a comer la palabra de Dios
que en realidad no sea fácil. Entonces, mira los ingredientes que se necesitan para servir al Señor. Una visión de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser enviados por Dios, obedientes a Él. Y mira el último ingrediente, hay más, pero nada más quiero mencionar este. Ahí en Ezequiel, capítulo número 3, dice la Biblia, Ezequiel capítulo 3, versículo número 8. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Sabes cuál es el quinto ingrediente que necesitamos para servir al Señor? Valor. Valor. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los cobardes salen corriendo, huyen. Los valientes siguen. Ahí tenemos la lista de los valientes de David. David tuvo tantos triunfos, tantas victorias por ese grupo de hombres valientes, de soldados valientes, que estuvieron dispuestos a dar su vida por el rey David. Qué tremendas victorias. Y sabes que la obra de Dios tiene que ser exactamente igual. Si somos cobardes, viene un problema, viene un ataque y corremos. Ya, renuncio. No. Y qué vergüenza, hermanos, tanta gente que dedica su vida a tantas cosas tan perversas, tan malvadas, y tienen más valor ellos que nosotros. Eso nos debería de dar vergüenza. Mira, gente para, qué sé yo, ganarse unos cuantos dólares, ahí arriesgan la vida y hacen, qué sé yo, hasta lo imposible. ¿Has visto? Bueno, yo no sé si aquí haya. Allá en México los tragafuegos, es que tragan un montón de gasolina y luego la arrojan ahí aventando fuego. Aquí creo que nada más se ven los circos, ¿verdad? Pero imagínate qué peligroso y qué dañino para su organismo. Estar tragando gasolina y tragando gasolina y tragando, ¿a poco no le va a afectar su estómago? Y lo hacen por unos cuantos pesos. Y nosotros, ay, pastor, que es muy difícil, es que nadie quiere. Atención, es que no me escuchan. Ya dile al Señor que te quite la vida. ¿Para qué queremos a alguien? Chilló, rajo. Dile ya, Señor, llévame a tu presencia. No sirvo para nada. Mejor que eso, arrepiéntete esta noche y dile, Señor, perdóname. Tú me llamaste y no puedo renunciar a ese llamado. No puedo dejar ese llamado. Como dijo el profeta Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Renuncié, dijo Jeremías. Ya no quise seguir, pero no pude. No pude dejarlo. Dios te ha llamado. Eso es lo primero que tienes que definir en tu vida. Y si Dios te ha llamado, entonces sigue. Sigue. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que llegues a la presencia de Dios. En este trabajo no hay jubilación, no hay renuncia. No nos podemos echar para atrás. No podemos retroceder. Tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que un día escuchemos esas palabras. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense, el profeta Ezequiel tuvo ese privilegio. Y lee el libro de Ezequiel para que te des cuenta todo lo que él tuvo que enfrentar. Nosotros, la verdad es que la tenemos fácil. Comparando con lo que él tuvo que sufrir, la tenemos muy fácil. ¿Está sirviendo el Señor? ¿Cómo lo está sirviendo? Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.